Habíamos decidido ir desde aquí, desde Ciudad, a la estación de cercanías del Ramón y Cajal. Es una sesión, una propuesta de mejora, ¿sabes? Como cosas que nosotros vemos en la calle, que vemos que no están bien, que no nos parecen adecuadas, fijándonos en dimensiones de las aceras, en los cruces, en las señales, en la iluminación, la vegetación. Bueno, en las cosas que vemos que hacen falta, y eso luego en la siguiente sesión vamos a hacer recoger todos esos datos y para hacer una propuesta de mejora. Para acá, pero natural, porque tú ves la entrada aquí, y sabes que está ahí mucho más cerca, nadie se baja hasta aquí para volver a subir, no bajas para subir. nosotros siempre desviamos un montón. ¿Por qué nos hacen bajar? Ya hemos visto lo que cuesta bajar, volver a subir. ¿Por qué nos ponen el paso de peatones ahí? Es aquí donde hay el paso de peatones, Sí. que tenemos que bajar aquí, dar toda la vuelta, y este sería como el más natural, ¿no? Defectos y baches, tanto en la acera como en la calzada de los cruces de peatones a lo largo del camino. Y mira, y esto aquí... Yo lo sé, no se encuentra. Reparación de baches en aceras a lo largo del recorrido y de asfalto en los cruces de peatones. Claro, van por la acera y si llueve, resbalas, te caes. El camino en sí, lo que es el camino debería ser asfaltado. Nueva pavimentación firme y antideslizante de camino desde la calle San Genjo hasta calle Alfredo Marquerí a través de la zona... La pasarela es ruidosa y las vistas desagradables. Disposición de protección acústica y visual del tráfico en la pasarela. ¿Para quién es este hueco aquí entre los...? No, bueno, pero no es para nadie, ni para unos ni para otros, ni para los coches, ni solo para que no te caiga los coches. Eso es para que no aparques, ¿no? Pero claro, ampliar la acera, porque al final la gente camina por la calzada. Bueno, ya la acera es suficiente. Ahí no puede. Ahí no puedes ir, bájate aquí para ir. Mira, eso es horroroso. ¡Qué tontería! Si me cuesta esto a mí. Están hasta el hall. Es imposible llegar hasta las vías en silla de ruedas, ya que el único acceso es mediante escaleras. Aquí la foto, ¿no? Lo de la foto traemos también, ¿no? Que lo hemos hecho, es muy importante porque dices, ¿a qué no es estrecho? Mira aquí la foto. David tiene la solución. Instalación de ascensores y rampas para acceso a los andenes de la estación de cercanías. Tienes que apuntar las ruedas rectas. Claro, bueno. Pero tú imagínate que viniera solo en la silla, ¿eh? ¿Cómo lo hacía esto? ¿Cómo lo hacías? Aunque sea eléctrica, da igual. Da lo mismo, no, es que eléctrica sí, pero todoterreno no es. Hablando del acceso a una dependencia clínica, hospitalaria o de rehabilitación, porque allí, al lado de la biblioteca, está otro centro. Para presentar al ayuntamiento, que es quien tiene las competencias para mejorar el espacio público, quién puede hacer los rebajes en los bordillos, quién puede colocar semáforos, quién puede colocar pasos de peatones, mobiliario urbano, moverlo o hacerlas, es el ayuntamiento.